There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.
There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. It's one small step for man, one giant leap for mankind. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Me presento por último día, soy Pilar Riaño, yo estoy al frente de modaes.es y os saludo desde la nave, en Madrid. Llevamos 4 días
con hoy, el quinto, hablando de innovación, de creatividad, de los retos de futuro del sector. Y la verdad es que no se nos podía ocurrir, o creemos que no había una mejor manera de terminar esta semana dedicada a la innovación que hablando con una persona y teniendo con nosotros a una persona que está pensando en esa hoja de ruta del futuro del sector para los próximos años. Antes de dar paso al ponente que tenemos hoy con nosotros, que ahora os lo presentaré, os recuerdo, podéis hacerle preguntas a través del chat, al final yo se las formularé. También, si os apetece pues, interactuar en Twitter, pues el hashtag es FIF2021. Y también, como cada día de esta semana, conectaremos al final con una startup que nos ayudará a formular preguntas al ponente. En este caso, hoy tendremos con nosotros a Óscar Valledor, que es CEO y cofundador de Project Lobster, o de nuevo una de las startups más destacadas que tenemos hoy en día en España. Os presento ya al ponente de hoy, mientras va subiendo al escenario. Él es Bruno Rodríguez, que es socio responsable de textil y moda en España de Deloitte. Tiene una larguísima carrera, pero lo cierto es que en los últimos meses ha estado involucrado y ha estado tirando del carro de uno de los proyectos más ilusionantes que tiene el negocio de la moda ahora mismo en España sobre la mesa. Se trata de una iniciativa histórica, una iniciativa que está uniendo a todas las patronales del sector y a más de 400 empresas para dibujar esa hoja de ruta, para dibujar ese escenario al que debe dirigirse la industria de la moda en España. Y es un proyecto que además aspira a movilizar miles de millones de euros de la Unión Europea. Bruno, como hemos hecho estos últimos días, nos hablará durante 30 minutos. En este caso, él sí que dará una charla durante 30 minutos y a partir de ahí pasamos a un espacio de debate. Bruno, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pilar, como siempre. Gracias por la invitación. Gracias por esa más que generosa presentación. Es cierto que nosotros desde Deloitte estamos coordinando este proyecto, que después daremos algunas pinceladas, pero bueno, el mérito es del sector, es un proyecto del sector y principalmente de las asociaciones que mejor lo representan y que han dado este valiente, por qué no decirlo, paso adelante. Bueno, vamos a hablar de innovación. Cuando explico conceptos de innovación, me gusta hacerlo desde un punto de vista de máxima humildad. Es decir, siempre me gusta empezar con la definición que da la RAE. Mira, fijaos, mudar o alterar algo introduciendo novedades. Muy escueta, hasta puede parecer cutre, digamos, ¿no? Pero es la realidad. Es decir, innovar no es necesariamente tener ideas extravagantes, rimbombantes o inventar el nuevo Amazon. No, la innovación consta de pequeños pasos que lo único que hacemos es cambiar cómo venimos haciendo algo. Entonces, aquí si os fijáis hay dos temas que para mí son relevantes. Es decir, ¿por qué vamos a cambiar algo? Tiene que haber un incentivo. Tiene que haber una mejor forma de hacerlo, pero al final hay que monetizarlo, hay que sacar una rentabilidad, bien sea monetaria o de otro tipo, ¿no? Pero tiene que haber una rentabilidad que haga perdurar esa innovación, ¿no? Y por otro lado, el cómo se hace. Si no hay esa monetización, no hay ese incentivo, tendremos una idea más o menos brillante, pero desde luego no es innovación. Y en cualquier caso, son las miles de pequeñas innovaciones las que al final hacen un gran cambio en un sector. Entonces, mi presentación constará de dos partes. Primero, analizar dónde está el sector textil a nivel mundial, pero sobre todo europeo y español. ¿Cuáles son esos retos que debemos acometer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Al final de la presentación. Bueno, no me voy a recrear demasiado en las cifras, lo prometo, pero bueno, todos sabemos que es un sector, este sector textil, moda, muy relevante a nivel global. Aquí tenéis tres cifras, como oye, pues 60 millones de empleos a nivel mundial, unas exportaciones de 250.000 millones de euros, que por cierto es 2 veces el PIB español, para que os hagáis una idea. Pero por otra parte, es un sector que cada vez, y esto hablemos claro, está más denostado. Todo el mundo sabe ya que bueno, pues está considerado como el segundo sector más contaminante, detrás de todo lo que es hidrocarburos y energía, ¿no? Pero por delante incluso de empresas industriales puramente, como puede ser la automoción. O sea, es el responsable, por decir 4 cosas, ¿no? Del 10% de las emisiones de CO2 en el planeta, del 20% de la contaminación de recursos, bueno, de agua de uso industrial, de una cuarta parte de los pesticidas que se utilizan en el planeta. Esto es una realidad de la que no podemos escapar. Vámonos a España.
Vemos que el sector es muy relevante en el mundo, pero es que en España porcentualmente lo es mucho más. La larga tradición que tenemos en este país no podía ser de otra manera. Fijaos que casi el 3% del PIB de España se genera en el sector de la moda. Más del 4% del empleo. Unas exportaciones de 15.000 millones de euros. O sea, son datos tremendos. Pero ¿qué hay detrás de este sector? ¿Cuál es la radiografía del sector? Porque todos conocemos las grandes empresas, ¿no? Y los grandes representantes de la moda en España por el mundo. Pero es un sector que, si bien, como veis, tendente a innovar, tendente a internacionalizarse, ¿no? Por el nivel de exportaciones, etcétera, es un sector que está formado en el 95% por pymes y micropymes. O sea, son empresas muy pequeñas. Es un sector que, veréis, yo empecé en este sector hace 20 años, ¿no? Y aparece el abuelo cebolleta, ¿no? Pues bueno, hace 20 años, estamos hablando del entorno del 2000, había unas 35.000, en torno a 35 o 40.000 empresas en este sector. 20 años después, más o menos, estamos hablando de la mitad, poco más. Es decir, 2020 hay en un entorno de 20.000 empresas. 20.000 se han quedado por el camino. ¿Por qué pasa esto? Cuando una empresa, digamos, la estructura de un sector consiste de muy pequeñas empresas, tienen mucha menos capacidad para hacer frente a toda aquella innovación necesaria para ser competitivo y, sobre todo, cuando vienen crisis, pensemos en el 2008, donde se destruyó prácticamente el 20 y pico % del sector en España, no tienen pulmón financiero. ¿Vale? Entonces, el sector textil, si algo se le puede achacar en España, es que no ha hecho los deberes en materia de concentración. ¿Vale? Vámonos a los retos. Bueno, como comentábamos al principio, que por todos es sabido el nivel de contaminación o la mala prensa que tiene el sector a nivel mundial, y ahora vamos introduciendo poco a poco el concepto de jugar en Europa y qué rol quiere tener Europa en el mundo. Los retos son claros y están directamente relacionados con las cadenas de valor, que son larguísimas en el sector, que tienen que ser más limpias y circulares. Es decir, vamos a minimizar o por lo menos hacer menor en alguna medida el impacto que este sector está teniendo en el planeta. Esto se va a hacer principalmente motivado a través de la regulación, como ahora veremos. Se nos va a obligar a hacerlo. Por otro lado, está el aumento de la demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores, pero consumidores que a su vez van a ser incentivados vía regulación a adquirir esta tipología de productos. Y en el medio está la transparencia y la trazabilidad, que es un atributo clave que va a permitir que esto sea visible y conocido para todos, es decir, que no haya, digamos, fakes, ¿no? Cuando alguien diga que su producto es sostenible, lo es de verdad y el consumidor lo va a conocer. Si aterrizamos en los compromisos que se han adquirido, compromisos, bueno, aquí encontraremos dos tipos, compromisos de carácter industrial, que tocan a todas las diferentes industrias, pero muy de lleno al sector textil, y compromisos directamente del sector textil. Estamos hablando de un horizonte hasta 2050, pero que empieza ya, es decir, empezamos con hitos ya desde el año pasado, pequeños pasos que es obligatorio ir dándolos. Entonces, fijaos, bueno, muchos son muy conocidos, ¿no? Pues el Fashion Pact, el European Green Deal. Esta es la propia estrategia española de economía circular. ¿Qué tienen en común estos grandes pactos? Que son europeos. Esto es europeo. Europa es consciente de que ella no quiere jugar ni puede jugar el partido del margen y el volumen que juega Asia. Ahí no somos competitivos, ni lo vamos a ser, ni debemos querer serlo, porque lo cierto es que tenemos otro terreno de juego inexplorado a día de hoy, entre comillas, a nivel mundial, y donde Europa quiere ser pionera, no solo en el textil, sino en todas las actividades, digamos, relevantes, ¿no? Que es el terreno de la sostenibilidad. Y de ahí viene esa regulación tan agresiva. Mirad, cuando hablo con colegas en Bruselas para ver lo que se está moviendo, hay una frase que se escucha hasta la saciedad, que es "Textile is the new plastic". Es decir, Europa tiene la diana puesta en el sector textil. Está claro, pero no es una diana para destruirlo, sino que es una diana para transformarlo y nos va a obligar vía regulación. Cuando esto lo pasamos a nivel España, ¿no? Las transposiciones de las directivas europeas, bueno, pues aquí os resumo brevemente, un poco el anteproyecto que se aprobó en 2020 y ahora ya es proyecto, pues ya para este año 21 ya prohibía todo lo relativo a la destrucción de excedentes no vendidos, o sea, es decir, no se pueden incinerar, como venían haciendo hasta ahora muchas marcas, y aquellos residuos textiles que se han recogido de manera separada no se pueden llevar a vertedero. Claro, a ver qué hacen las compañías con ese textil
que se va acumulando. Se van dando pasos, pero en el 25 llega, digamos, el límite diferencial, porque ahí entra en vigor lo que se llama, lo que conocemos como RAP, ¿no? Que es la responsabilidad ampliada del productor. Es decir, el que coloque ropa en el mercado tiene que tener una estructura detrás montada que garantice que puede recoger esa misma ropa. Pero si es que movemos un año más, vamos al 26, ahí empiezan las obligaciones de porcentajes de esa recogida que has necesariamente de reciclar. Es decir, como quien dice, pasado mañana tenemos unas obligaciones para las que, desde luego, a día de hoy no estamos preparados. Basta decir que se recicla un 1% a día de hoy del residuo textil. He querido poner este gráfico porque es muy representativo de lo que es el mapa de residuos en España, de todos los residuos. Y entonces aquí veis que en la actualidad, pues hombre, la recogida selectiva que tenemos de aparatos electrónicos, ecovidrio, ecoembalajes, etcétera, ¿no? Esto está bastante maduro, si bien sigue evolucionando, pero lo que os quiero decir es que esto es un viaje que en otros sectores se ha empezado hace 15 o 20 años y nosotros lo tenemos que empezar ahora, nos guste o no. De hecho, si os fijáis, en el corto plazo, y hablamos antes de 2025, el sector textil, que representa el 5% del total de los residuos que se generan en España, yo creo que alrededor de 1.000 millones de toneladas de ropa, etcétera, tiene que tener un sistema que garantice su recogida y su tratamiento. Muy ambicioso, pero adicionalmente es, digamos, obligatorio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ambición que tiene el sector o que ha de tener el sector en esta transformación? ¿Vale? Permitidme que lo lea literalmente porque creo que no se debe perder ni una sola palabra. Hay que aprovechar los retos actuales, que veíamos antes cuáles eran, para incrementar la relevancia de las empresas españolas, ser un referente global en diseño, industria, confección y comercialización de productos de alto valor añadido. Y yo creo que esto es un punto que debemos pararnos un segundo a reflexionar qué significa. Es decir, lo decíamos antes, no podemos competir con Asia en básicos o en productos poco elaborados en el sentido de que, por un lado, nuestros costes, como todos sabéis, son muy superiores. Aquí tenemos unos costes laborales y de vida muy superiores, faltaría más. Pero, por otro lado, ellos arrastran una inversión de las últimas décadas que les ha permitido tener para estos básicos unas productividades que son francamente inalcanzables, ¿no? en un entorno como el europeo. Si me permitís el símil, el sector textil español debe aspirar a ser lo que es el sector automovilístico en Alemania. Es decir, puedes querer comprarte un coche alemán o no, pero sabes que eso es un 10, 15, 20% más de precio que uno que no lo sea. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tiene una serie de atributos, especialmente siempre se les ha relacionado con la fiabilidad, pero ahora, dentro del marco de la política europea, también van a incorporar la sostenibilidad. Ya veis hacia dónde tiene la industria del automóvil. Lo mismo pasa con el textil, y el textil en España como gran exponente dentro de la Unión Europea. Pensemos, si bien la moda de España ya es conocida, o sea, cuando un consumidor de cualquier parte del mundo piense en moda española, tiene que saber que esto es moda en mayúsculas, es diseño, es confort, es calidad y ahora va a tener un atributo diferenciado que es sostenible, es un producto sostenible. Ojo, esto puede significar muchas cosas, como luego veremos. Y esto, ¿cómo lo monetizamos? Que lo veíamos antes, es decir, ¿esto va a ser solo más coste o lo voy a poder monetizar? Porque si no, no tiene mucho sentido. Se va a monetizar vía tres conceptos. En primer lugar, lo que os decía, moda española va a ser un 15 o un 20% más cara y todo el consumidor deberá saberlo. En segundo lugar, claro, las reglas del juego cambian. Esto no existe todavía a nivel mundial. Esto va a existir en Europa. Nuestro mercado va a ser todavía más global. Vamos a poder vender todavía más. Y tercero, y probablemente de lo más relevante, nosotros estamos en contacto con muchísimos retailers, y en general, pero en particular con los retailers más internacionales. Todos nos han transmitido que están sufriendo una mayor, llamémoslo, presión o incentivo, vía regulación, vía consumidor, a incrementar sus compras en las cadenas locales. Es decir, vuelve ese suministro local, porque el consumidor lo demanda y porque se va a valorar más no solo esa calidad que ya venía intrínseca probablemente en la mayor parte de los productos españoles, sino que ahora vamos a tener un producto sostenible. ¿Cómo se estructura esto en grandes líneas? Mirad, el atributo central, lo digo central por novedoso, va a ser la sostenibilidad y circularidad. Luego veremos que esto significa muchas cosas.
Esto se va a apoyar en la trazabilidad, que lo que le va a dar es transparencia a todo este proceso, de manera que el consumidor sepa exactamente que lo que compra, qué porcentaje se va a reciclar, si cumple con los estándares europeos de producto sostenible o no, no va a quedar duda. La carga de innovación es tremenda, como luego veremos, porque está todo por hacer, entre comillas, ¿no? Hay muchas cosas que desarrollar en los distintos niveles. En el caso de la empresa española, además, tenemos que meter una palanca de competitividad. Como os decía, el tamaño no ha permitido obtener unos niveles no solo de productividad, sino de competitividad en general óptimos, y ahí tendremos que poner foco. Digitalización va de la mano, pero quiero resaltar también el último punto, que es involucración de los consumidores. Mirad, cuando hemos ido pues contando a las distintas administraciones públicas el proyecto y demás, uno de los puntos que siempre nos han sacado y que tiene todo el sentido es una mayor involucración de los consumidores. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque es cierto que hay una mayor demanda de producto sostenible por parte del consumidor en general, pero mira, el otro día me ponía un ejemplo un directivo de una de las principales empresas del sector en España, donde me contaba que en un máster de moda, la profesora preguntaba a gente del sector, gente joven, cuándo había sido la última vez o con qué frecuencia iban al zapatero. Las respuestas fueron kafkianas. Hay gente que no ha ido a un zapatero casi en su vida, ¿no? Digamos, con lo cual esto nos enseña que sí, por un lado la demanda de producto sostenible va incrementando, pero por otro lado lo que después cada uno hace en su casa no tiene necesariamente por qué seguir esta línea de argumentación, ¿no? En cualquier caso, se van a aprobar programas de formación del consumidor en materia de reciclaje, en materia de durabilidad de prendas, etcétera, y sobre todo se va a incentivar el consumo de producto sostenible. Bien sea vía imposición a productos no sostenibles o bien sea vía incentivos de cualquier otro tipo a los productos que sí lo son. En esta slide hemos querido plantear lo que sería el círculo, ¿no?, de la vida de un producto textil. Como veréis, empieza en la fibra, ¿no?, natural o sintética, cómo se transforma, se vende, se usa y qué pasa después del uso, ¿no? Es decir, oye, pues mira, aparte va al tercer sector, ¿no?, podemos decir Cáritas o Humana, que al final venden o se encargan del 40% del residuo textil en España. Oye, aquí ya se plantean temas de plata de selección, etcétera, y reciclaje, y cómo se vuelve a incorporar dentro del ciclo de producción. Entonces, y aquí hilo un poco ya con el trabajo que llevamos haciendo los últimos meses, donde hemos tenido la suerte de contar con más de 100 expertos a nivel europeo, la gente que realmente más sabe de cada uno de estos temas, que todos se han quitado la gorra de dónde vienen, y por eso tengo que agradecérselo, y nos hemos focalizado en todos en entender qué es lo que necesita el sector y cómo hacerlo. Entonces, hemos cogido seis palancas, ¿no? Primero, muy brevemente, porque tampoco quiero entrar en detalle. Hay una parte clara de industria y comercialización, donde aquí lo que se está trabajando es cómo desarrollar esa cadena productiva para hacerla, para hacer que tenga un impacto menos negativo. Pero a la vez, ese impacto menos negativo, bien sea en términos de productividad o bien sea en términos de notoriedad y hacérselo saber al consumidor, tiene que poder repercutirse en el precio, porque no tendría sentido movernos para perder dinero, ¿no? Esto es un foco claro. El ecodiseño, esto para mí es el cambio más radical. Hasta ahora en el diseño pues teníamos la tendencia y el cliente, es evidente, pero ahora entra una variable nueva que todavía es casi, bueno, por lo menos digamos, igual de relevante que las otras dos, que es ecodiseño para toda la vida del producto. Es decir, el diseñador, cuando diseñe algo, tiene que ser consciente de los distintos impactos en la cadena de valor. ¿Por qué digo esto? En Europa se está trabajando en un estándar de ecodiseño, bueno, más bien de producto sostenible. Y esto vendrá, pues como suelen venir estas cosas, con un algoritmo que se cargará en distintos software, y el consumidor, según lo que vaya poniendo, al final el resultado de su prenda será que es un producto sostenible o no lo es. Pero claro, sostenibilidad son muchísimas cosas a tener en cuenta. Oye, fabrico en cercanía y, por tanto, apoyo a la industria local. Voy a hacer un producto que sea mucho más durable en cuestión de lavados o de número de veces que me lo puedo poner. Un producto que utiliza mucha menos materia prima que otros similares. Un producto que es durable porque, además de todos los lavados que le puedo meter, si se me estropea una manga, la puedo cambiar muy fácilmente. O simplemente es un producto que, mira, ni es durable y es moda muy rápida, pero es totalmente circular, es decir, es sencillo de reciclar y volver a incorporar en el proceso productivo. Esto va a permitir a las compañías tener un abanico de estrategias tremendo, o sea, cada una tirará por donde considere.
Y esto tendrá sentido, e hilo con otra de las patas, con la trazabilidad, porque el consumidor va a saber en cada momento, que ahora no lo sabemos, lo que está comprando, cómo es de durable, cómo es de reciclable, se puede reparar fácil, ¿no? Estas fibras que lleva son fáciles o hay tecnología para reciclarlas, etcétera. Claro, imaginaos, si tuviésemos esa información ahora, ¿cómo nos influiría en nuestra decisión de compra, ¿no? El siguiente punto es, se está trabajando en reciclaje. Sabéis que aquí en función de la fibra, pues las fibras naturales tienen un reciclaje mecánico, donde ya hay proyectos que empiezan a coger forma y lo que se está trabajando es en escalarlos y darles volumen. Y por otro lado, la parte del reciclaje químico, pues para poliésteres, etcétera, que bueno, esto todavía está en una fase previa, pero ya se está poniendo foco. Y creedme, este tipo de tecnologías, por experiencia, aquí siempre me gusta decir una cosa. En estos proyectos uno se hace camino al andar. Es decir, vale, ahora mismo no existe la tecnología concreta, pero cuando pones foco y sobre todo recursos en este tipo de tecnologías, ves unos crecimientos exponenciales en periodos de tiempo muy cortos. Con lo cual, esto no va a ser un problema. Después, el tema del scrap. Esto es bastante complejo, porque el scrap al final es lo que veíamos, es cómo gestionamos esa recogida de producto usado. ¿Qué salidas le damos? Habrá que poner un contenedor morado, por decir algo. Esto hay que gestionarlo a nivel ayuntamiento. Esta recogida que hacemos, claro, porque hay que separar, oye, no es lo mismo calzado, es obvio, ¿no?, que una fibra natural o que una fibra que va mezclada, ¿no? Y después todo esto acaba el scrap en la parte de reciclaje. Es decir, oye, vamos a empezar reciclando un 5%, luego será un 15%, etcétera, ¿no? Bueno, esto cuesta mucho montar la infraestructura y además es muy intensivo después en inversión. Y por último, el observatorio, que lo único que hace es coordinar todo lo demás. El observatorio es lo que garantiza la unidad de acción del sector. Aquí se refleja todo el sector, pero todo el sector con las distintas necesidades. Y vuelvo a lo mismo. Hablamos del sector textil, pero es que realmente son como mínimo 4 sectores claramente diferenciados, por no hablar de 8. Es decir, y ese es el problema que siempre hemos tenido en este sector, ¿no?, que no es fácil encontrar una línea argumental que satisfaga a todos los distintos miembros. No es lo mismo pues, una hilatura que una confección, que el calzado. Es decir, los intereses al final, por desgracia, y esto lo hemos visto en todos estos años, no son coincidentes. Es decir, que para mí es la primera vez en estos 20 años que veo que el sector va de la mano con un objetivo común. Y el observatorio es la garantía de que este objetivo recoge, no se pierde, esta unidad de acción, que recoge las distintas sensibilidades y acciones concretas de formación, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué es necesaria ahora la transformación textil? Y más que necesaria ahora es porque es el mejor momento. Mirad, primero hablamos de marca España, del embajador, bueno, esto ya tenemos algo parecido, ¿no? Quiero decir, esto lo conocemos todo, el buen hacer y la buena reputación del sector textil español. Hay un valor diferencial. O sea, el conocimiento que aglutinan las empresas españolas, muchas veces no lo valoramos, pero cuando ves lo que hay fuera no tiene parangón. Es decir, es muy difícil encontrar un experto en tejidos mejor que lo que tenemos en España, por poneros un ejemplo claro. Y de esta inversión que va a hacer Europa en sus sectores estratégicos, donde, por cierto, no lo he dicho, el textil está entre los 5 primeros sectores estratégicos para Europa, en España pasa lo mismo, no recuerdo ahora si el quinto o el sexto, tenemos un valor diferencial respecto al resto de Europa, ¿vale?, que tenemos que ser capaces de capitalizar. Sostenibilidad, existe una demanda creciente. Bueno, esto es un eufemismo, efectivamente, existe una demanda creciente, pero más que va a existir porque desde un punto de vista regulatorio no va a quedar otra. La pandemia se ha cebado especialmente en el sector textil, todos lo sabemos, y vuelvo a lo mismo, un sector con mucha pyme y micropyme, donde una de las preocupaciones principales de muchas empresas ahora es cómo paso del ERTE al ERE, y esto es así. Pero aún así, en esta situación no hay que perder las luces largas, porque si no será salir de esta para caer en la siguiente. Y todo esto aderezado por el pressing que hace la regulación hiper exigente, como hemos podido ver. Pero bueno, Europa aprieta, pero no ahoga. Y esto lo decíamos antes. Es cierto que te va a obligar a cambiar, te va a obligar, no te va a dejar otra, pero no quiere acabar con el sector, sino transformarlo, como veíamos antes, en un sector de alto valor añadido. Entonces, esto hila con el marco de las ayudas Next Gen, de los fondos europeos, que sabéis que España, junto con Italia, es receptora de gran parte de esas ayudas, para transformar, no para mantener con vida empresas zombies que
que no son o que no aportan algo diferencial, sino para transformar sectores. Y el sector textil es uno de los principales sectores. Por eso, este trabajo que estamos haciendo tiene la vocación de convertirse en un PERTE en el que se agrupe todo el sector, y en eso estamos trabajando de la mano con las asociaciones, empresas del sector y las administraciones públicas. Entrando un poquito más en lo que es en cómo se está estructurando el proyecto, aquí tenemos 3 asociaciones líderes que engloban lo que es todo el sector textil en España. Tenemos Moda España, ¿no?, que es quizá la más conocida. Tenemos a Consejo Intertextil, principalmente por la parte industrial, que es muy relevante, y tenemos, como veis de otra manera, a FICE por la parte del calzado, que, como sabéis, tiene una naturaleza diferencial. Parece bastante obvio, ¿no?, que no es lo mismo dar circularidad, hacer sostenible un pantalón que un textil, por ejemplo, industrial, que un zapato. Esto fue curioso porque la verdad es que, y esto, en mi opinión, es un proyecto precioso. Y cuando presentamos la primera manifestación de interés hace, pues no sé, yo creo que 4 o 5 meses, creo que fue al Miteco, en 2 días recibimos 400 apoyos, o sea, desde empresas de todo tipo, y no solo España, sino a nivel europeo, que es donde se juega esta partida. Asociaciones muy relevantes, no solo sector textil, sino sectores, pues, por ejemplo, el químico, ¿no?, o sectores que esto les impacta de alguna otra manera, o sea, un BAS, Fundupont, o sea, ha sido tremendo. Muchísimo centro tecnológico y, sobre todo, muchísima administración pública que es consciente de la relevancia de este sector. Y ahora, por ir cerrando, sí que pasaría a las conclusiones de lo que yo creo que debemos tener en cuenta en este proyecto. Pensando en el futuro del sector textil español, ¿vale? ¿Será sostenible o no será? Y esto ya estamos hablando de corto o medio plazo. No hay opción. Te puede gustar más o menos, pero no hay opción porque la regulación no te lo va a permitir. Segundo, muy importante, no se puede hacer solo, es imposible porque esto afecta a toda la cadena de valor del sector. Hay que cambiar desde el proveedor, desde el que cultiva el algodón, la materia prima, etcétera, a cada uno de los pasos de una cadena de valor que, como decíamos antes, es muy larga y compleja, para hacerla trabajar aunando esfuerzos hacia un producto sostenible. No se puede hacer solo, es muy importante, esto tiene que quedar muy claro. Y, por supuesto, es intensivo en digitalización e innovación. Es que esto es pura innovación. Cada uno de los temas que hemos ido comentando es innovación porque se trata de hacer algo de manera diferente para dar un valor diferencial. Cada uno de los pasos es innovación en sí misma. Está todo, hay muchas cosas avanzadas, pero está todo en general por hacer. Y si me permitís ya una última reflexión, este es un tren que sale ahora. No hemos llegado, lo que se dice, pronto a cogerlo. No es demasiado tarde, también es cierto. Miro a países del entorno y veo a Portugal, que tiene un proyecto textil donde está todo el sector, donde se aúna todo el sector, un proyecto fabuloso, además muy respaldado por el sector público. Veo Italia y bajo el paraguas del lujo han conseguido hacer una integración vertical del sector tremenda. Nosotros no podemos quedarnos atrás, sobre todo porque tenemos un sector mucho más desarrollado en España y tenemos una ventaja competitiva que no tiene ningún otro país de Europa, porque Suecia, Alemania y Francia se están poniendo las pilas, pero no tienen el potencial que tenemos nosotros. Es el momento de hacerlo. Encaja perfectamente esta transformación en los 4 pilares de las ayudas europeas. Estamos hablando de inversiones a realizar en los próximos 6, 7 o 10 años de entornos de, bueno, esto sí que es un brindis al sol, pero estamos hablando de entornos de 12.000 millones de euros. Es un sector que esta transformación va a involucrar innovación, es clara, digitalización, clarísimo. Las otras 2 patas de las ayudas europeas son igualdad. Este es un sector donde el 80% del empleo y de los directivos son mujeres y gente joven, ¿no? O sea, y por último, la pata de dispersión. Y qué duda cabe que una reindustrialización basada en un valor añadido muy potente al final se deslocaliza a aquellas zonas menos pobladas, con lo cual coincide o va como anillo al dedo a los requisitos que nos pide la Unión Europea. Entonces, por favor, aprovechemos esto porque si no lo aprovechamos ahora, dentro de 10 años estaremos ahí metidos, pero la mitad del sector que hay a día de hoy se habrá quedado por el camino. Tenemos la experiencia, hemos visto lo que ha pasado, la verdad es que con todo, o sea, hay que decir, tricot, circular,
plana. En todo ha pasado lo mismo, no queda otra opción. Entonces, que os quede claro que por nuestra parte este proyecto tiene muchísimos apoyos, tendrá muchos más, somos muchísima la gente que nos vamos a dejar la piel por sacar esto adelante y al final es algo que todos vosotros tenéis que liderar porque es vuestro sector. Nada más. Gracias. Bruno, pues muchísimas gracias por esta explicación, por esta charla, que ha sido súper interesante. Pasamos a las preguntas. Hay un montón de preguntas en el chat. Me gustaría preguntarte dos cosas. Bueno, esto es una percepción nuestra, ¿eh? Nosotros, desde el punto de vista periodístico, lo que sí que hemos notado es que en el último año hay muchas más empresas, o hay empresas que antes no nos cogían el teléfono y que ahora sí que lo hacen. Hay empresas que no querían hablar y que ahora de repente sí que quieren hablar. No sé si vosotros habéis notado más ganas de colaborar en el sector o es una percepción subjetiva totalmente. Sí, Pilar, la verdad es que, mira, lo comentaba antes, yo en los 20 años que llevo dando botes por este sector, la verdad es que nunca había visto la unidad de acción que hay ahora. Y la verdad es que ver, representada en las tres principales asociaciones que están garantizando el buen funcionamiento de este proyecto, ¿no? Ya decía antes, Moda España, CIE y FICE, con intereses que no siempre son coincidentes y con equilibrios que no son fáciles, pero entienden que esto es algo que hay que hacer. Entonces, cuando alguien tiene claro que esto es lo que hay que hacer, la colaboración es mucho más sencilla, que no fácil, pero mucho más sencilla. Eso te iba a preguntar, que el sector históricamente no ha estado muy cohesionado en España. No sé si esto dificulta el poder llevar a cabo este proyecto, que al final lo que tiene que hacer es unir. Sí, lo de no estado muy cohesionado es casi un eufemismo, ¿no? Bueno, no está cohesionado. Sí, pero esto ha cambiado. Yo ya os digo, es la primera vez que veo esta unidad de acción y por eso hay que aprovechar el momento. Es que igual no lo volvemos a ver, ¿no? Si no somos capaces de sacar esto adelante en mucho tiempo. Pues mira, mientras vamos conectando con Óscar Valledor de Project Gloucester, te lanzo una última pregunta que le hemos hecho a todos los ponentes, y es que ya antes del COVID se decía aquello de que, lo he repetido cada vez, que los 5 días, que la moda ha perdido relevancia para el consumidor. ¿Qué tiene que hacer la moda? ¿Qué puede ofrecer la moda para volver a ocupar ese papel, ese lugar que tenía para los consumidores? Mira, yo te voy a contestar desde el punto de vista quizá más económico, ¿no? La moda y tal como entendemos esta transformación es empleo de calidad, es progreso, es reindustrialización española, es en general, dejémoslo en progreso económico en todo su amplio espectro. Siento ser menos romántico, ¿no? Y no hablar de temas de diseño y creatividad, pero es una industria que puede ser un auténtico motor y eso para un país es riqueza. Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Bien? Sí, perfecto. Nada, Oye, mira, bienvenido. Bruno, No sé si le quieres lanzar una pregunta a Bruno. Sí, por supuesto. Nada, mira, Bruno, te voy a dar un poco desde mi prisma emprendedor, ¿vale? Una pregunta que me hago mucho yo y otros compañeros del sector. Vemos que cada vez sí que es cierto que es más fácil producir de manera más sostenible, partiendo de base que entendamos un producto sostenible como un producto que tiene una vida útil mucho más larga y, por lo tanto, no va a tener que ser reemplazado tan a menudo. Y lo mismo también un producto producido localmente, por ejemplo, más allá de utilizar únicamente materiales reciclados o lo que sea. La única dificultad, ¿no? Parece ser que ya no es tanto a la manera de trabajar estos productos o producirlos, sino es más a la hora de comercializarlos. Y esto pasa con muchas marcas, ¿no? Que se quejan de que el consumidor está muy mal educado, al menos aquí nacionalmente, y es un poquito, sabiendo que este es un reto que es palpable y real, porque muchísimas marcas, si tienen que producir localmente, obviamente los costes van a aumentar y eso luego se tiene que ver reflejado en un mayor precio. ¿Cómo se puede llegar a educar al consumidor para que ese precio esté dispuesto a absorberlo él? Porque evidentemente esto pasa mucho y nosotros mismos nos encontramos que clientes fuera de España esto lo aprecian mucho más que clientes aquí nacional. Aquí hay una competitividad a nivel de precios muy importante, porque al final el cliente todavía no está suficientemente educado como para entender el valor de un producto fabricado con más cariño o fabricado aquí. Y, sin embargo, otros habitantes de la Unión Europea o incluso del norte de Europa sí que lo entienden mejor esto.
Bueno, buenas tardes, Óscar. Gracias por la pregunta. Estoy completamente de acuerdo. Comentaba antes el caso, ¿no? La anécdota del máster de moda y de que la gente joven no llevaba ni a reparar el calzado porque es que no le merecía la pena. Es cierto, ¿eh? Mira, y aquí, o sea, cada vez más hay una tendencia a producto sostenible, pero después cada uno hace lo que quiere. Entonces, lo que sí hemos visto, y estoy completamente de acuerdo contigo, bueno, esto es un tema que va a ser, tiene un gran componente de educación y que va a ser un tema temporal, porque efectivamente si nos vamos a Norte de Europa, esto lo tienen mucho más imbricado, ¿no? en el ADN. Pero es que se va a hacer de dos formas. Educación básica, casi podríamos decir, como en el colegio enseñan, para que te hagas una idea, temas de reciclaje y demás, tiene que haber una educación directa, pero después va a haber unos incentivos. Incentivos son, oye, todos aquellos productos que vengan de países con tasas de descarbonización muy bajas y que por tanto contaminen mucho, esos van a tener una tasa impositiva. Esto va a repercutir en el precio. Es una manera indirecta de educarle. Oye, comprar producto sostenible, pues igual te va a salir más barato. Quiero decir, se va a actuar desde dos vías. Una educación directa, porque es cierto que en España lo notamos, que no hay ese nivel de concienciación tan fuerte que encontramos en otros países, y dos, con medidas indirectas que te pueden afectar al precio, llamémosle incentivos en general. Pero en cualquier caso, yo confío en que sea una cuestión de tiempo, Óscar. Creo que al final siempre pasa lo mismo. Cuando empieza algo que ha venido para quedarse, unos años después va el sur de Europa detrás. O sea que también confío en eso. ¿Le lanzas otra? Sí, por supuesto. Mira, y hay otro tema, ¿no?, que ya no tiene que ver tanto directamente como el tema de sostenibilidad de fabricación en España, sino más como sostenibilidad desde un punto de vista holístico. Están apareciendo, bueno, marcas que tradicionalmente han sido pioneras en sostenibilidad, pues por ejemplo Patagonia, ¿no?, que lleva usando algodón orgánico exclusivamente desde el 96, que ya en los años 80 montaron las primeras políticas para empleados, para tener guarderías para los propios, en la propia oficina y demás. Y hace poco avisaban de que estaban planteando dejar de fabricar ya como tal, porque decían que Patagonia a lo largo de la historia ya había fabricado suficientes prendas, que habían ya contaminado más de lo que necesitaban y que ahora se iban a limitar a reparar y a reacondicionar prendas que ya existían de Patagonia. Eso es de las medidas más radicales, obviamente, porque mientras se siga fabricando no se puede ser 100% sostenible. Consumir implica contaminar, ya sea por las emisiones de CO2 al transformar materias primas o al desplazarlas. Y sin embargo, estas son unas medidas más radicales que se han visto, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene sentido? ¿Es una acción de PR o es directamente la acción que deberían a largo plazo tomar muchas más compañías? Bueno, a ver, mira, vaya por delante que yo soy fan de empresas como Patagonia o Ecoalf. Lo que pasa es que estos son empresas que no son representativas del sector, porque es lo que se llama purpose driving, ¿no? Ellos se dedican a mejorar, digamos, ¿no?, el planeta, entre comillas. El resto del sector lo que tiene que focalizarse ahora es en minorar el impacto negativo. Vamos poco a poco. Y después, la sostenibilidad se entiende desde muchas maneras, pero la sostenibilidad tiene que empezar por tu propio negocio. O sea, haz tu negocio sostenible, porque si no vas a desaparecer. Entonces, estoy estando de acuerdo en que la prenda más sostenible es aquella que no se fabrica. O sea, recuerdo eso, me quedó grabado creo que fue en un Fashion Forum de Marisa Selfa, y tiene toda la razón. Pero lo que hay que buscar es la sostenibilidad del negocio, minorando lo máximo posible el impacto negativo. Pero no nos engañemos, no perdamos de vista el incentivo que hablábamos antes. No tendría sentido dejar de fabricar y cerrar el 90% del sector, porque sería peor el remedio que la enfermedad. Y no nos olvidemos, esto no es un tema de textil, es que cualquier acto de consumo en sí mismo tiene un impacto negativo. Se trata de, vamos a minimizarlo y hacerlo absorbible, ¿no? Óscar, paso al chat y vuelvo contigo ahora mismo. Mira, Bruno, tenemos un montón de preguntas, ¿eh? A ver, aquí hay una de Rui que dice: ¿por qué no hacen un clúster textil del sur de Europa asociándose a Portugal, ya que también está muy atento a esta nueva realidad? Juntos podemos ser más fuertes. Entiendo que Rui es portugués, claro. Suena. Mira, toda la razón. De hecho, antes comentaba la amenaza que supondría, porque no es solo sur de Europa, sino arco mediterráneo, porque Italia tiene un proyecto muy, muy potente también. Si nos quedamos atrás, es decir, una compañía multinacional, porque al final parece que esto es de las multinacionales, pero puede defender igualmente que fabrica en cercanía, fabricando en Portugal o en Italia en vez de en España. Eso tengámoslo claro.
Entonces, no podemos quedarnos atrás, pero una vez que demos el paso, tenemos la obligación de intentar liderar que será el siguiente paso, ¿cómo lo podemos llamar? Esta colaboración con Italia y con Portugal, porque necesitamos capacidad. Pensad que a día de hoy no hay nada parecido a nivel mundial. Es decir, tenemos que tener capacidad para atender no solo a Europa, sino al consumidor más global. Entonces, esto es un paso natural que, por supuesto, ha de darse. Pero empecemos primero por transformar el sector en España y después unámonos a proyectos muy potentes, como bien apunta, Portugal e Italia, que tienen unos proyectos espectaculares. Mira, hablabas del principio que uno de los deberes no cumplidos del sector es el tamaño. Pregunta Fernando, dice, ¿debería promoverse la concentración empresarial a través de instrumentos fiscales u otros incentivos, ayudas, etcétera? Yo creo que sí. Mira, os pongo el ejemplo. Bueno, veis en prensa, salía que, por ejemplo, otro sector muy parecido, ¿no? A mí siempre me gusta mirar qué hacen otros sectores. Y si vemos el sector primario, la agricultura y demás, está ahora mismo en un proceso de concentración tremendo. El 60% de las operaciones de fusión que se hacen a nivel mundial se hacen en España. O sea, ese proceso de concentración es la manera de hacerlo competitivo. Por supuesto. Pero bueno, lo dicho, vamos paso a paso. La concentración empresarial es una tarea que lleva pendiente los últimos 20 años y que bienvenida sea. Todo eso sí que sería una gran ayuda para desarrollar esto. Y en un país como España, ¿esa concentración tú crees que va a venir de grandes comprando a pequeños, que algún movimiento se está viendo ya, o de pequeños fusionándose para ser más grandes? La verdad es que no lo sé, no es fácil decirlo, porque las dos vías históricamente son caminos seguidos. Es decir, la grande tiene que tener incentivo a comprar, tiene que darle algo adicional, una presencia en el mercado que no tenía, una línea de producto diferente, un canal diferente. Si no hay nada que sea diferencial, una grande no tiene incentivo a comprar. Empresas similares quizá tengan más incentivo a fusionarse para aprovechar esas sinergias, etcétera. La verdad es que casos de compras ahora está muy focalizado en más mundillo startup, que permite a esas empresas grandes rellenar esos huecos a los que ellos no llegan. Pero vamos, no sabría decirte, pero tampoco tengo la bola de cristal. Cualquiera de los dos métodos sería buenos, pero ya te digo, para que te compre una empresa más grande tienes que aportarle algo diferente. Claro. Mira, Rubén González pregunta, ¿cómo se puede y se debe integrar en ese futuro a los operadores que has mencionado como Cáritas o Humana? Bueno, es que están integrados 100%. A día de hoy, lo único que se puede considerar reciclaje, bueno, como tal, ¿no?, entre comillas, es ese sector terciario, de ese tercer agente, perdón, ¿no?, que son Cáritas y Humana, que digamos, colocan o mueven el 40% del residuo textil en España. O sea, ya tienen una función, un papel brutal. Ahora mismo son el principal actor y seguirán incrementando. Yo creo que Cáritas tiene una red ya de cerca de 90 tiendas, por ejemplo, ¿no?, para comercializar estos excedentes textiles. Es un canal clave y que seguirá creciendo, pero que ya a día de hoy tiene un factor o tiene un papel fundamental. No hay ya no es un tema de futuro. Hoy ya son parte activa y muy relevante de este proceso. Pero entiendo que esto pasa necesariamente por la creación de grandes plantas de reciclaje, ¿no? En España, de hecho, Euratex, no sé si son 9 las que va a instalar en Europa y una ha dicho que va a estar aquí. Sí, bueno, los hubs que llama de reciclaje. De hecho, Portugal estaba fuera y con este proyecto le han asignado uno a Portugal también. A ver, pero es decir, lo que hace Cáritas y Humana es darle una segunda vida. Bueno, en realidad es primera vida porque suelen ser excedentes que son nuevos, ¿no?, de fabricación. Entonces, permitir que clientes, que consumidores pues, los puedan usar. Entonces, no estamos hablando de que haya que reciclarlo ni destruirlo ni nada, sino que lo que hacen es ponerlo en circulación. En vez de ir a un vertedero, ellos esta ropa nueva la colocan, ¿no? La parte de grandes plantas de reciclaje, bueno, pues será algo que vaya a venir, no de manera inmediata, que tiene que venir. Lo hemos visto en otros sectores que, como decía antes, empezaron este viaje hace 15, 20 años y donde no basta ya solo con seleccionar y separar, sino que parte tiene que ir volviendo al inicio del proceso. Y esto van a ser unos porcentajes incrementales en los próximos años, donde vía regulación van a empezar primero un 5%, luego un 10%, luego un 15%, y eso va a requerir de grandes inversiones asociadas, sin duda. Mira, Álvaro en este sentido pregunta si crees que el futuro va hacia aquí, hacia el reciclaje, o que todo evolucionará antes hacia un modelo de stock cero y que la gente no consuma tanto como hasta ahora.
Yo el modelo de stock cero me cuesta verlo. Bien es cierto que va a haber tendencias, como decía antes, porque sostenibilidad abarca muchas cosas. Y uno de los temas que abarca es, oye, prendas con una mayor duración o prendas fácilmente reparables. Es decir, y bueno, ¿y esto afectará a las cadenas de suministro? Pues probablemente, porque quizá, si tienes incentivos a vender una prenda con mayor durabilidad y quizá vendas menos, ¿no?, de rotación. Parece que en este modelo puede tener más encaje lo que se llama, ¿no?, un slow fashion. Bueno, no es exactamente así, porque un fast fashion que sea capaz de diseñar y hacer prendas 100% circulares puede competir perfectamente igual, ¿no? Pero bueno, quizá vayamos hacia un modelo de menor consumo, pero no te creas que lo tengo muy claro, porque sigue habiendo pure players, principalmente digitales, que están colocando, que es fast fashion de libro y que están con crecimientos tremendos, con lo cual el consumidor quiere una cosa pero no deja de querer la otra. Y es complejo, con lo cual no soy muy optimista en cuanto a excedentes cero. Óscar, ¿le lanzas una última pregunta a Bruno? Sí, por supuesto. A ver, hay un tema que está saliendo ahora mucho se está hablando mucho a nivel internacional, que es el real-time fashion, ¿no? Que hablan lo de la moda de tiempo real, que al final son players, que son compañías, marcas de moda que no estocan y directamente lo que hacen es diseñar, conectarse directamente con sus proveedores y de esta manera consiguen que el producto vaya directamente desde el proveedor hasta el cliente en tiempo real. Es decir, todas las prendas que está fabricando el proveedor ya están vendidas previamente. Esos son modelos que hay marcas en España como Lagan, por ejemplo, o como Alojas, que ya lo están poniendo en marcha con éxito, además. Y un poco el reto principal que aparece para estos modelos que tengan más sentido, porque en España, obviamente hay la infraestructura. Es decir, para que estos modelos funcionen tiene que haber un clúster de fabricantes. Tienen que haber fabricantes en España de calzado, de textil, de marroquinería, para que se pueda llegar a ejecutar con éxito. Sin embargo, una de las barreras principales que muchos de estos players se encuentran a la hora de ejecutar estos modelos es la poca sofisticación digital que tienen muchos de los proveedores, porque hablamos de talleres textiles y demás y nos imaginamos una fábrica gigantesca, pero a lo mejor es un taller familiar con 6 personas trabajando. Y obviamente estos talleres, para poder entrar en este tipo de modelos, que son, para empezar, muchísimo más sostenibles, porque obviamente no estás generando surpluses ni stock de más y aparte estás trabajando con proximidad. Todos estos tipos de modelos solo funcionan cuando realmente hay una sofisticación. Aquí un poco la pregunta va por de quién es el deber aquí de sofisticar a los proveedores. ¿Es del proveedor como tal? ¿Es de las instituciones de hacer un trabajo de digitalización y de promover este tipo de modelos? ¿O es directamente de las marcas las que tienen que ser las encargadas de sofisticar a sus proveedores? Porque esto ha pasado, por ejemplo, en China con otros modelos como Shein, que al final lo que hacen es le montan la infraestructura a sus proveedores para que estos puedan funcionar de esta manera. Aquí un poquito en quién cae el peso. Es buena. Ahora sí. La pregunta es muy buena, pero es que la has contestado tú. Quiero decir, mira, en primer lugar, en el caso concreto español, efectivamente, hay una falta clara de competitividad en general, lo decíamos antes, y gran parte de la cual viene por temas de eficiencia y temas digitales. O sea, llevamos muchos años hablando de digitalización, de cosas que parecen básicas, pero que a día de hoy todavía hay muchísima parte de esta micropyme que hablábamos antes y que tú, como bien mencionas, esos talleres casi familiares o con pocos empleados, incluso los hay que no tienen empleados, que son casi autónomos, prácticamente autónomos, es un deber es un deber que deben hacer. Ellos, por lo menos, lo que tienen que tener es el incentivo y las ganas de hacerlo, porque es verdad que esa falta de tamaño no te permite grandes inversiones. Pero, por otro lado, hay un apoyo tremendo de la Administración. Ya os digo, todo este proceso de transformación desde Europa viene acompañando de muchísimos fondos. Para que os hagáis una idea, han aprobado un paquete de 4.000 millones de euros exclusivamente para pymes y para digitalización. Es que sin digitalización esto no se puede hacer y el que no entre en ese mundillo se va a quedar fuera. Y, por último, las marcas y en general, aquí sí que hablo de grandes marcas, incluso multinacionales españolas, llevan muchos años preocupándose por los proveedores. Primero, pues por el tipo de materiales que hacen. Segundo, porque tengan la capacidad necesaria y la habilidad de responder en tiempo y en forma. Y tercero, porque no quiebren, porque les meten en un problema. Entonces, me consta que grandes empresas están ayudando con las inversiones y a actualizarse a determinados proveedores.
Y la verdad, no se me ocurre ninguna medida adicional a estas 3 que tú mismo has comentado y que se están poniendo en práctica. La verdad es que me parece que la respuesta es igual de buena que la pregunta, ¿eh? Oye, una última pregunta, Bruno, que como siempre se nos ha pasado el tiempo. Mira, dice Omar, un coche alemán tiene prestigio. ¿Crees que la moda española lo tiene también? Sin duda. La moda española tiene mucho prestigio, sin duda, pero estamos hablando de un proyecto transformador que va a meter una nueva palanca de valor añadido, que es la sostenibilidad, que no va a tener parangón en el resto del mundo y que ese prestigio lo va a incrementar significativamente, porque es que es la única manera de poder, de que el consumidor de motu propio esté dispuesto a pagar un 15 o un 20% más. Esto no se hace para fabricar más barato, ¿eh? Y a día de hoy es verdad que la marca España en moda es un embajador que además ayuda a otros sectores con gran prestigio, pero no me cabe la menor duda de que en los próximos años ese prestigio se va a incrementar notablemente porque estaremos metidos en un proceso de transformación como no queda otra. Óscar, muchísimas gracias por conectar, por ayudarnos a hacerle preguntas a Bruno y esperamos vernos pronto en persona, esperemos. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, es todo un placer, como siempre, obviamente. Muchas gracias. Y Bruno, lo mismo a ti, que un placer, que muchas gracias por atreverte a cerrar esta edición de Fashion Ideas Forum. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un honor poder participar y efectivamente poder cerrar, ¿no? Que sentía el peso de la responsabilidad, pero un placer como siempre colaborar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos Fashion Ideas Forum 2021. Como decía el lunes, al inicio de esta semana dedicada a la innovación, cuando hicimos el programa nos inspiramos en el aterrizaje de Perseverance a Marte para crear los contenidos. Y al final la idea era muy sencilla. Si el hombre es capaz de buscar vida en Marte con un robot autónomo, con un dron volador, ¿cómo no va a ser la moda capaz de transformarse? En Modaes estamos convencidos de que lo va a ser. Lo ha sido en el pasado, lo está siendo ahora y lo ha sido durante el COVID y lo será también en el futuro. Confiamos en que esta jornada, estos 5 días en que hemos pensado entre todos en innovación, en nuevas ideas, en nuevas cosas para que pasen en el sector, os hayan servido para que afloren proyectos y afloren ganas de seguir adelante. Y sobre todo, que afloren ideas para que la moda recupere esa relevancia dentro de la mente del consumidor que es tan necesaria. Para terminar, muchísimas gracias a todos los ponentes, los que han estado en el escenario, pero también obviamente los que han conectado en remoto por compartir su conocimiento, por compartir con nosotros estos ratitos. También muchísimas gracias a Madrid Capital de Moda, a ClearPay y Logis Fashion, que han hecho posible esta edición de Fashion Ideas Forum y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por conectar estas 5 tardes o una tarde o 2 o 3, las que hayan sido, por compartir con nosotros estos minutos. Y nada, esperamos veros a todos, esperamos ya que de verdad en físico el año que viene en Fashion Ideas Forum 2022. Muchísimas gracias. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.
There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.